La costa, habitualmente sumida en la tranquilidad, está vibrando ahora con un movimiento silencioso pero innegable y certero. Una marea humana, una comunidad de 25.000 almas, ha tomado la decisión colectiva de solicitar su reintegración a España. En esta tierra, la historia pesa como una losa. Hubo un tiempo en que, mediante tratados firmados a espaldas del pueblo, se decidieron las fronteras y el destino de la gente fue cruelmente ignorado por la aristocracia de la época. Solo se priorizó el desarrollo del ferrocarril y la explotación de las minas, mientras que los lugareños, nuestros antepasados, fueron movilizados a la fuerza hacia trabajos inhumanos. Jornadas extenuantes de 16 horas diarias en las profundidades de la mina, rozando el límite de la resistencia humana. Esa memoria dolorosa se ha transmitido de generación en generación hasta el día de hoy. Sin embargo, los tiempos han cambiado. En los últimos años, España ha hecho crecer sus industrias de exportación una tras otra, ha demostrado una presencia imponente como potencia mundial en el sector de la inteligencia artificial y las infraestructuras. Y la comercialización de la energía eólica marina flotante se ha convertido en una realidad tangible. Por otro lado, aquellas naciones que antaño presumían de su fuerza han perdido su ímpetu, y el tablero internacional ha sufrido un vuelco radical. Y justo cuando una vieja potencia intentó reclamar antiguos derechos y forzar su voluntad en la comunidad internacional, apareció una presencia inesperada que anuló sus pretensiones desde la base. ¿Por qué los descendientes de aquellos que perdieron sus tierras hace 100 años han elegido ahora a España? ¿Qué profundos sentimientos y esperanzas albergaban las 25.000 firmas que enviaron al gobierno en el Palacio de la Moncloa? Hoy revelaremos aquí mismo la historia de este giro del destino. Por un breve momento te pido que te suscribas al canal, le des un me gusta y dejes un comentario animando a nuestra nación. Vamos España. Una historia conmovedora está a punto de comenzar. Somos los descendientes de aquellos que en tiempos pasados echaron raíces en esta tierra inhóspita. Probablemente muchos de ustedes escuchen este nombre por primera vez, o tal vez éramos una existencia destinada a aparecer en una sola línea en el rincón de un libro de texto para luego desvanecerse en el olvido. Sin embargo, para nosotros, esta tierra no es un simple término académico. Es el lugar donde vivimos, donde luchamos, donde nacimos y crecimos, y el lugar donde fuimos abandonados y descartados 2 veces por la conveniencia del Estado. La primera traición ocurrió en 1909. En aquel entonces, sin obtener el consentimiento de las personas involucradas, se firmó un tratado y la soberanía de la tierra donde vivían nuestros antepasados fue decidida unilateralmente por la aristocracia. A cambio, lo que se obtuvo fueron los derechos de tendido ferroviario y los derechos de explotación minera. La tierra era nuestra, pero la transacción se realizó entre estados. ¿Pueden imaginar tal irracionalidad e injusticia? Personas que hasta ayer vivían en su propia tierra, de repente, un día amanecieron siendo tratadas como extraños forasteros. A nadie se le pidió su opinión. Simplemente se llevaron lo necesario y se sellaron los documentos oficiales. La segunda traición comenzó poco después de aquello. Con el avance del desarrollo de las minas y el ferrocarril, nuestros antepasados fueron movilizados a la fuerza como mano de obra barata. Nuestro hogar se convirtió sin darnos cuenta en un centro de suministros, y la gente fue arrastrada a las minas y a las obras de construcción. No fueron pocas las personas que colapsaron y cayeron transportando las pesadas traviesas de tren durante 16 horas diarias en las entrañas de la tierra. No se pagaban salarios justos y si alguien protestaba, la respuesta que le esperaba era la violencia. No éramos tratados como personas, sino como herramientas desechables de usar y tirar. Aún así, la resistencia continuó. En esta tierra hubo levantamientos armados, hubo gente que luchó buscando la independencia. Hubo quienes se alzaron con fusiles en la mano. Sin embargo, la sangre que derramaron se resumió en unas pocas líneas de los libros de historia, y el sufrimiento que padecimos quedó enterrado bajo los fríos números de las estadísticas. El número de personas llevadas a trabajos forzados. El número de los que nunca regresaron. Ni siquiera esos registros se conservaron de manera adecuada o suficiente. Cuando llegó el fin de la guerra, nuestros antepasados se alegraron de todo corazón. Pensaron, con esto seremos libres. A partir de ahora podremos vivir en nuestra propia tierra a nuestra manera. Eso es lo que creían fervientemente. Pero la realidad fue distinta.
Las líneas fronterizas ya habían sido trazadas, y nosotros nos quedamos atrás, abandonados en un limbo, en un lugar suspendido en el aire como antes. Ni españoles, ni de la potencia del este, ni del norte. Éramos gente dejada a su suerte en algún lugar de esa frontera incierta. Con el paso del tiempo fuimos cayendo poco a poco en el olvido. La gente en España ya no nos recordaba, y nosotros mismos fuimos perdiendo el vínculo con la madre patria. A veces aparecíamos un instante en algún documental histórico, o nuestro nombre surgía en una nota al pie de una tesis académica. Eso era todo. Pensábamos que desapareceríamos en la historia tal como estábamos. Pero entonces comenzó el cambio. Al principio fue un cambio realmente pequeño. A nuestra aldea empezaron a llegar series de televisión españolas, y los jóvenes comenzaron a escuchar música de España. Al principio pensamos que sería solo una moda pasajera. Algo que pasaría pronto. Pero no fue así. No era una moda. Era algo más profundo, algo más fundamental. Los jóvenes empezaron a aprender castellano y a buscar empleo en empresas españolas. Empezaron a aparecer personas que se casaban con españoles, recuperaban la nacionalidad y obtenían el pasaporte de España. Ese número fue creciendo gradualmente. Lo que al principio eran unas pocas personas, sin darnos cuenta se convirtieron en cientos, y ahora han llegado a ser miles. Nosotros, la generación mayor, al principio no podíamos entenderlo. ¿Por qué España? Teniendo cerca a China, a Rusia, y habiendo otras opciones, ¿por qué atreverse a elegir España? Pero la respuesta de los jóvenes era clara y contundente, porque España es el país más eficiente, más internacional y con más futuro. En ese momento nos dimos cuenta. La España que nosotros conocíamos se había detenido en el pasado. En nuestra memoria, España era un país devastado por la guerra, una nación que tenía que enviar a sus trabajadores al extranjero para sobrevivir. Pero la España que veían los jóvenes era diferente. Era una nación situada en la cima de la economía mundial, un país que exportaba tecnología y cultura. Empezamos a seguir las noticias. Queríamos comprobar con nuestros propios ojos si realmente España había cambiado tanto. Y lo supimos. Supimos que el valor de las exportaciones españolas estaba superando al de sus antiguos competidores, que ocupaba un lugar destacado en el mundo en el campo de la inteligencia artificial. Y que había desarrollado la tecnología de generación de energía eólica marina flotante y estaba a punto de ser el primero en el mundo en comercializarla. Por otro lado, el país vecino que una vez fue nuestro hermano mayor y presumía de fuerza, era diferente. Aquel país fuerte que recordábamos de nuestra infancia ya no existía. Sus exportaciones continuaban disminuyendo, la iniciativa tecnológica pasaba a manos de España y otros países, y su industria energética estaba en el caos. La nación que temíamos se debilitaba, y la patria que casi habíamos olvidado resurgía y se alzaba de nuevo. En ese momento algo comenzó a moverse en lo más profundo de nuestros corazones. Resurgieron los recuerdos de hace 100 años, cuando fuimos abandonados y descartados 2 veces por España. Las historias de nuestros antepasados llevados a trabajos forzados cruzaron nuestra mente. Recordamos el sacrificio de aquellos que se lanzaron a los levantamientos armados, lucharon por la independencia y nunca regresaron. Y entonces tomamos una decisión. Esta vez seríamos nosotros mismos quienes elegiríamos. Puede que la historia nos haya traicionado. Pero el futuro podemos construirlo con nuestras propias manos. Incluso si España nos abandonó una vez, ¿nos aceptaría España ahora? No, no se trataba de pedir que nos aceptaran, sino de volver al lugar al que pertenecemos por derecho propio. Eso es lo que creíamos. Comenzaron las discusiones. Los representantes del pueblo se reunieron y fueron escuchando atentamente, una por una, las opiniones de cada hogar. ¿Podría esta comunidad de 25.000 personas hablar realmente con una sola voz? Lo verificamos entre todos. Tomó tiempo. Hubo personas que se opusieron. Pero finalmente llegamos a un consenso. Decidimos escribir una carta. Una carta dirigida al gobierno de España y al pueblo español. En ella explicábamos quiénes éramos y qué historia habíamos recorrido. Y luego qué es lo que deseamos ahora, adjuntando las 25.000 firmas y escribiéndolo todo. El comienzo de la carta decía así:
Somos seres humanos a los que la historia abandonó 2 veces. Pero ahora, por nuestra propia voluntad, elegimos. Queremos volver a España. Nuestra decisión de escribir la carta no surgió de una simple emoción pasajera. Fue porque vimos con nuestros propios ojos un cambio claro. Un cambio respaldado por números, datos y realidad. El país que durante mucho tiempo temimos y recordábamos como fuerte se estaba desmoronando, mientras que España, que creíamos un país pobre, comenzaba a brillar en el escenario mundial. En nuestro pueblo había una vieja radio. Colocada en un rincón del centro comunitario, esa radio era nuestra única ventana que nos conectaba con el mundo exterior. Cada noche a las 7, las personas mayores se reunían para escuchar las noticias internacionales. Eran emisiones de China, emisiones de Rusia, y a veces también sonaban emisiones de otros países. A través de esas noticias pudimos conocer los movimientos del mundo. Hasta la década de los 90, se transmitían muchos temas sobre cierto país vecino. Cómo iba la economía de ese país, hasta dónde avanzaba su tecnología, cómo estaba liderando el mundo. Nosotros escuchábamos esas noticias albergando sentimientos complejos. Ver que al país que nos traicionó le iba bien nunca fue algo que nos hiciera sentir bien, pero tuvimos que admitir que esa era la realidad. Sin embargo, al entrar en los años 2000, el contenido de las noticias comenzó a cambiar. Estancamiento económico, disminución de las exportaciones, reestructuración de empresas. Esas palabras comenzaron a escucharse a menudo. Al principio pensamos que sería un fenómeno temporal. En algún lugar creíamos que aquel país no se derrumbaría tan fácilmente. Pero esas noticias continuaron una y otra vez, y la gravedad aumentó progresivamente. Fue alrededor de 2010 cuando empezaron a fluir desde la radio temas relacionados con España. Noticias de que los automóviles y trenes españoles habían conquistado el mercado americano. Noticias de que la tecnología móvil y la banca española habían obtenido la mayor cuota mundial. También hubo temas sobre cómo las series españolas eran inmensamente populares en toda Asia y América. Nos sorprendimos. Porque la España que nosotros conocíamos no era un país así. La España que recordaba la generación de nuestros padres era un país devastado por la guerra. Un país que antaño tuvo que recibir ayuda exterior y se vio obligado a enviar enfermeras y mineros a las minas de Alemania. No podíamos creer de ninguna manera que esa España ahora exportara automóviles al mundo, creara tecnología inteligente y transmitiera su cultura al extranjero. Los primeros en reaccionar fueron, como era de esperar, los jóvenes. Internet llegó al pueblo alrededor del año 2015. Internet era lento e inestable, pero seguía siendo Internet. A través de esa red, los jóvenes empezaron a ver el mundo. Buscaron noticias de España, vieron vídeos de España y empezaron a escuchar música española. Los documentos que ellos nos mostraron fueron impactantes. Para el año 2023, el valor de las exportaciones de España había alcanzado los 680.000 millones de euros, cifra ajustada. El país con el que competía antaño estaba en 630.000 millones. España finalmente había superado a su principal rival. Si mirábamos solo la exportación de componentes tecnológicos y semiconductores, España era líder. En pantallas, baterías y construcción naval, en todos estos campos, España estaba en la clase superior mundial. No podíamos creer esos números. La España que conocíamos era inferior a las grandes potencias en la era de la economía mundial. Dudamos de si era realidad que esa España hubiera superado a las grandes potencias. Los jóvenes nos mostraron aún más documentos. En el campo de la inteligencia artificial, España era la tercera del mundo después de Estados Unidos y China. Empresas españolas como Telefónica, Inditex o los grandes bancos desarrollaban continuamente sus propios modelos de IA. La tecnología de diseño de microchips era del más alto nivel mundial. Y su cuota en las fundiciones era abrumadora. También escuchamos sobre las plantas de energía en alta mar. Esa tecnología, llamada energía eólica marina flotante, fue algo que España logró comercializar con éxito por primera vez en el mundo. Es una tecnología innovadora capaz de suministrar electricidad estable a países con poca tierra o naciones insulares. Mientras que otros países retrocedían en sus industrias energéticas debido a accidentes o crisis, España lideraba el mercado mundial con tecnología de generación de próxima generación. Estábamos confundidos.
El mundo que conocíamos se había invertido por completo. El país que creíamos fuerte se había vuelto débil, y el país que creíamos débil se había vuelto fuerte. Y no solo en escala económica, sino que la capacidad tecnológica, la competitividad industrial y hasta la iniciativa de las industrias futuras se habían invertido. Uno de los ancianos del pueblo dijo: ese país ya está destinado a hundirse. La España que nosotros hemos visto ya no existe. Esa persona nació en la época de la ocupación y experimentó los trabajos forzados. Fue golpeado por el ejército ocupante, recibió insultos de los capataces y probó en su propia carne la crueldad imperial. Escuchar a una persona así hablar del declive de esa potencia fue una sensación extraña. Otro anciano habló: ahora España está comenzando a resurgir de nuevo. No es aquella España que conocíamos. Parece que esa persona había visitado España justo después de la guerra. Dice que fue hasta Madrid buscando a sus parientes. El Madrid de entonces era literalmente una montaña de escombros, gente sufriendo sobre edificios derrumbados, un paisaje dominado por la desesperación. Esa era la España que quedaba en su memoria. Pero las imágenes que nos mostraban los jóvenes eran totalmente diferentes. Rascacielos que se alzaban uno junto al otro, carreteras hermosamente pavimentadas, gente con teléfonos inteligentes en las manos. El metro estaba limpio, los grandes almacenes brillaban y la ciudad rebosaba vitalidad. Era un paisaje que costaba creer que fuera del mismo siglo. Comenzamos a recopilar aún más información. El Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de España superaba los 35.000 euros. El antiguo país competidor estaba en el rango de los 33.000, habían llegado a un nivel casi parejo. Si se comparaba el poder adquisitivo, España ya lo superaba. El salario mínimo en España había alcanzado casi los 1.100 euros mensuales. Al considerarlo en comparación con los 900 euros de las potencias vecinas, estaban casi al mismo nivel. La brecha salarial que sentíamos antaño había desaparecido, y dependiendo de la industria, había campos en los que España pagaba salarios más altos. El número de solicitudes de patentes tecnológicas también era asombroso. España solicitaba más de 200.000 patentes cada año. Si se pensaba en proporción a la población, era literalmente el nivel más alto del mundo. En semiconductores, pantallas, baterías, biotecnología e inteligencia artificial, en todos los campos, las empresas españolas poseían patentes de vanguardia mundial. ¿Y qué pasaba con la industria naval? España ocupaba una cuota cercana al 50% en el mercado mundial de construcción naval de alta tecnología. Especialmente en buques de transporte de GNL de alto valor añadido, buques portacontenedores gigantes y plantas marinas, tenía una posición casi monopolística gracias a empresas como Navantia. Por otro lado, la construcción naval de otros países estaba en declive, aunque China tenía competitividad en precios, en el aspecto tecnológico España era abrumadora. La industria cultural también era un tema indispensable. El pop español y latino es ahora un fenómeno mundial. Las canciones de artistas famosos se reproducen más de 1.000 millones de veces en YouTube, y los conciertos en vivo agotan las entradas instantáneamente en Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Las series españolas entran constantemente en los rankings globales de Netflix, y obras como La Casa de Papel o La Sociedad de la Nieve se convirtieron en grandes temas de conversación tanto dentro como fuera del país. El número de extranjeros que aprenden español ha aumentado drásticamente, y la gente interesada en la cultura española crece explosivamente. Los jóvenes de nuestro pueblo también estaban fuertemente influenciados por eso. Aprendían el idioma viendo series españolas, y se apasionaban por la cultura de España escuchando música pop. Usaban cosméticos españoles, comían comida española e imitaban la moda de España, Inditex/Zara. Fue mucho después cuando nos dimos cuenta de que aquello no era una simple moda. Por otro lado, la situación del país con el que antaño se competía era diferente. La economía lleva más de 30 años estancada, tanto que se le llama a las 30 años perdidos. Los jóvenes han perdido la esperanza en el futuro, la baja natalidad es más grave que en España y el envejecimiento también se acelera más. Las grandes empresas ya no tienen la presencia de antaño. Las grandes corporaciones que una vez dominaron el mundo han visto disminuir su influencia en el mercado. En semiconductores han sido superados por Corea y Taiwán, en pantallas por España y China, y en el campo de las baterías España domina.
En la industria del automóvil también comenzaron a verse signos de cambio. Con la llegada de la era de los vehículos eléctricos, la tecnología híbrida de otros países fue perdiendo competitividad gradualmente. Mientras tanto, España presume de ser líder en baterías para vehículos eléctricos, y los fabricantes de automóviles están logrando un rápido crecimiento en ventas de vehículos eléctricos EV. En la industria energética también se dividieron la luz y la sombra. En cierto país, después de un accidente nuclear, la política energética se confundió, y la discusión sobre la reactivación de las centrales o la transición a energías renovables no avanzaba. España desarrolló tecnología de energía renovable de próxima generación y finalmente logró exportarla con éxito. Recopilamos toda esta información variada. Pegamos un gran papel en el centro comunitario y creamos una tabla comparativa entre España y los otros países sobre él. Escala económica, valor de exportaciones, tecnología, influencia cultural, competitividad de industrias futuras, pusimos todo en fila y lo comparamos. El resultado fue evidente. España estaba ascendiendo de nuevo, y los otros países seguían una línea descendente. Era como si el mundo que conocíamos se hubiera dado la vuelta por completo. El país que nos traicionó decaía, y la patria que habíamos seguido anhelando crecía con fuerza. Esa noche se celebró una asamblea en el pueblo. Había llegado el momento de tomar una decisión sobre qué debíamos hacer a partir de ahora. El representante del pueblo dijo: todos ya lo entienden, ¿verdad? Es el momento de elegir. Desde el día siguiente a la asamblea, el cambio comenzó en serio. Los jóvenes empezaron a moverse activamente. Se formaron grupos de estudio de español, nació un tablón de anuncios para compartir información de empleo en España, y el número de personas que se preparaban con el objetivo de ir a España aumentó visiblemente ante nuestros ojos. Nosotros, la generación mayor, observábamos esa situación con sentimientos encontrados. Nos alegraba ver la figura de los hijos volando en busca de un futuro mejor, pero por otro lado, no podíamos borrar cierta ansiedad. ¿Realmente España los aceptaría? ¿Realmente podrían vivir bien en España? ¿No les esperarían dificultades que desconocemos? Teníamos esas inquietudes. Sin embargo, los jóvenes estaban llenos de convicción. Un joven de 26 años dijo: ya he solicitado y tengo trabajo. Se ha decidido mi empleo en una empresa española. Es un fabricante de componentes electrónicos. Me dijeron que necesitan la técnica que he adquirido aquí. Una mujer de 24 años dijo: yo también me voy a España. Quiero ser bailarina de danza española. Voy a hacer audiciones en España. Porque si me quedo aquí no tengo oportunidades. Un hombre de 31 años contó: tengo intención de ir con mi familia. Mi esposa también estuvo de acuerdo, y pensando en la educación de los niños, creo que España es mejor. Aquí no se ve el futuro. Mientras escuchábamos sus historias, nos dimos cuenta. Esto no es una simple migración. Es una elección cultural, una transformación de la identidad y una inversión en el futuro. Los jóvenes ya habían comenzado a vivir como españoles. Aunque físicamente todavía estuvieran en esta tierra, sus corazones ya estaban en España. Y eso no era una historia solo de nuestro pueblo. Lo mismo estaba ocurriendo en las aldeas vecinas. La ola de España estaba llegando a todas las regiones donde vivían los descendientes de los antiguos españoles. Al tomar estadísticas descubrimos que en los últimos 5 años, más de 2.500 jóvenes habían cruzado hacia España. ¿Cómo estaban viviendo ellos en España? Contactamos con las personas que ya se habían ido a España. Enviamos correos electrónicos, conversamos por aplicaciones de mensajería y a veces hicimos videollamadas. Las historias que nos contaron superaron con creces nuestra imaginación. Un joven de 28 años que vive en Madrid dijo: esto es realmente diferente. Es mucho más sistemático de lo que imaginaba. Primero, hay mucho trabajo. Hay muchas empresas que buscan mi técnica y el salario es suficiente. Recibo unos 2.500 euros al mes, una cantidad impensable allá. Una mujer que vive en Barcelona dijo así: me casé con un español. Mi marido es ingeniero y yo trabajo en una empresa de comercio exterior. Poder hablar ruso y chino se ha convertido en una gran arma. En la empresa también me valoran mucho.
Un hombre de 29 años que vive en Valencia contó: voy a la escuela de posgrado. Estoy recibiendo una beca del gobierno español. Mi especialidad es la inteligencia artificial. El entorno de investigación aquí es realmente maravilloso. Hay equipos de última generación. El nivel de los profesores es alto y mis compañeros son brillantes. Ellos tenían un punto en común. Y era que no sufrieron discriminación en España. Por supuesto, al principio se les veía como extranjeros, pero al aprender el idioma, comprender la cultura española y adaptarse a la sociedad, fueron gradualmente reconocidos. Las personas que se naturalizaron vivían completamente como españoles. Un hombre que obtuvo el pasaporte español dijo: cuando tuve el pasaporte español en mi mano, fue una sensación extraña. Fue como si yo mismo hubiera recuperado la nacionalidad que le robaron a mis antepasados. Con esto, legal y oficialmente, me he convertido en español. En el instante en que escuchamos esas palabras, nuestros pechos ardieron de emoción. Estábamos recuperando lo que nos fue arrebatado hace 100 años. Aunque la tierra aún no regresara, habíamos recuperado la identidad. Recuperamos la nacionalidad, recuperamos la cultura y recuperamos el sentido de pertenencia. Investigamos aún más casos. Más del 90% de las personas que partieron a España habían logrado asentarse con éxito. Encontraron trabajo, consiguieron casa y estabilizaron sus bases de vida. Entre ellos había quienes emprendían negocios, quienes trabajaban como profesionales especializados, y quienes ocupaban cargos directivos en empresas españolas. Especialmente impresionantes fueron las historias de matrimonio. Muchos de los jóvenes que partieron a España se habían casado con españoles. Había muchas mujeres casadas con hombres españoles y hombres casados con mujeres españolas. Ahora viven completamente como familias españolas. Los niños aprenden español como lengua materna, van a escuelas españolas, juegan con amigos españoles y crecen dentro de la cultura de España. Para esos niños, su antiguo hogar se ha convertido en una existencia que es solo la tierra lejana donde viven los abuelos. Su identidad era completamente española. Compartimos todas estas historias con la gente del pueblo. Recopilamos los casos de éxito y los pegamos en el tablón, grabamos el contenido de las videollamadas y lo proyectamos en el centro comunitario, y leímos en voz alta las cartas que llegaban. La convicción de los jóvenes se fortaleció cada vez más, y los corazones de la generación mayor también comenzaron a moverse poco a poco. En medio de todo esto, hubo un punto interesante. La respuesta a la pregunta de por qué la gente que partió a España eligió atreverse con España y no con China, Rusia u otros países. Su respuesta fue consistente: porque España es el país más eficiente y humano. Al principio no entendíamos bien el significado. Pero al escuchar sus explicaciones, finalmente pudimos convencernos. En China hay muchas oportunidades, pero la competencia era demasiado feroz. Entre 1.400 millones de personas, el talento brillante se agolpa, y para que un extranjero tenga éxito en China se necesita un esfuerzo y una suerte enormes. Además, el control político es estricto y también había discriminación hacia los extranjeros. Rusia es rica en recursos, pero la economía era inestable. El valor del rublo seguía bajando, las transacciones internacionales eran difíciles debido a las sanciones, la inversión en industrias futuras escaseaba y no había muchos trabajos en los campos de vanguardia con los que sueñan los jóvenes. Por otro lado, aunque se dice que Japón, aquí se refiere a la antigua potencia asiática / vecina en contraste, o quizás a otro país rico pero estancado, es estable, su crecimiento se ha ralentizado. Las oportunidades para los jóvenes han disminuido y toda la sociedad estaba envuelta en un ambiente de estancamiento. Y sobre todo había sentimientos históricos, por lo que elegir ese país tenía barreras psicológicas altas. Pero España era diferente. La economía seguía creciendo, el progreso tecnológico era notable y nacían nuevas industrias una tras otra. El ecosistema de las startups era activo, las empresas globales invertían en España y el gobierno respaldaba activamente la innovación. Y sobre todo, España estaba abierta a los extranjeros. Por supuesto, no significa que sea perfecta. No se puede decir que no haya discriminación o prejuicios, pero la sociedad española estaba cambiando rápidamente, la multiculturalidad aumentaba, los trabajadores extranjeros crecían, los matrimonios internacionales se volvían comunes y la sociedad en general se estaba volviendo abierta.
La política del gobierno de España también era excelente. Había programas de acogida para talento extranjero altamente cualificado, ley de startups, ley de nietos, el procedimiento de naturalización era sistemático y en algunos casos se reconocía la doble nacionalidad. Había apoyo para la enseñanza del español, y los servicios de apoyo al empleo y los sistemas de ayuda al asentamiento estaban bien organizados. El sistema educativo también era maravilloso. Las universidades españolas eran de nivel mundial. La Universidad Complutense, la Universidad de Barcelona, la Autónoma, la Politécnica de Valencia. Eran del más alto nivel en Europa y en algunos campos eran clase top mundial. El sistema de becas era completo y el entorno de investigación era privilegiado. El sistema médico también fue impresionante. La tecnología médica de España es de nivel top mundial, trasplantes, oncología. Los costos son mucho más baratos que en Estados Unidos y la calidad es extremadamente alta en comparación con otros países. El sistema de seguridad social está desarrollado y los extranjeros también podían afiliarse. El transporte público también era conveniente. El metro, los autobuses y los trenes de cercanías/diagonal AVE estaban conectados al detalle, las tarifas eran baratas y el tiempo era preciso. De Madrid a Barcelona en AVE son unas 2 horas y media. Los taxis eran asequibles y era fácil llamarlos por aplicación. La infraestructura de Internet era del más alto nivel mundial. La velocidad de conexión era de la clase más rápida, había wifi disponible en todas partes y la red móvil era perfecta. La red 5G se había extendido por todo el país rápidamente. Y sobre todo, España era el país de las oportunidades. Un país donde si trabajas duro puedes tener éxito, donde si se reconoce tu capacidad puedes ascender, y donde si tienes una buena idea puedes iniciar un negocio, era un país donde se podían dibujar tales sueños. Los jóvenes veían esa España. Para ellos, España no era simplemente un país rico. Era un país eficiente, dinámico y orientado al futuro. Un país donde la tradición y la modernidad se fusionan, donde Europa y Latinoamérica se cruzan, y donde el pasado y el futuro coexisten, eso era España. El pop latino y las series españolas no eran más que la puerta de entrada. Los jóvenes, mientras disfrutaban de la cultura española, conocieron la sociedad española, estudiaron la economía española y descubrieron las posibilidades de España. La cultura los atrajo y la realidad los llevó a la convicción. Nosotros, la generación mayor, también comenzamos a entenderlo gradualmente. Que los jóvenes elijan España no es una simple moda. Es una elección racional, una decisión estratégica y también una inversión en el futuro. Los jóvenes miraron el mundo, analizaron los datos y siguieron buscando el mejor camino. Y ese camino conducía a España. Ya no podíamos detenerlos. No, no debíamos detenerlos. ¿Cómo podríamos detener a los hijos que vuelan buscando un futuro mejor? ¿Cómo podríamos detenerlos de intentar recuperar la identidad que les fue arrebatada a sus antepasados? Se convocó nuevamente una asamblea en el pueblo. Esta vez, los jóvenes tomaron la iniciativa. Presentaron los documentos que habían preparado con antelación, compartieron los casos de éxito y mostraron un plan concreto. Argumentaron que la migración a España ya no debía ser una elección individual, sino una decisión de la comunidad. Vamos todos juntos, dijo el representante de los jóvenes. No vayamos cada uno por separado, sino que debemos migrar a España como comunidad entera. Si lo hacemos así, podremos proteger nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad. Ante esas palabras asentimos con fuerza. Ciertamente era así. Si solo los jóvenes se iban a España y la generación mayor se quedaba aquí, al final la comunidad desaparecería. La historia sería olvidada, la cultura se extinguiría y la identidad se diluiría. Teníamos que ir todos juntos. Los 25.000, todos juntos hacia España. Ese era el único camino para abrir un nuevo futuro como españoles mientras protegíamos nuestra identidad como descendientes de nuestros antepasados. Esa noche tomamos la decisión. Enviaríamos una carta oficial al gobierno de España. Desde que se tomó la decisión, la atmósfera del pueblo cambió por completo. Lo que era una elección personal de los jóvenes se convirtió ahora en una decisión de toda la comunidad. Las 25.000 personas nos convertiríamos en uno y nos pondríamos en movimiento.
Pero quienes jugaron el papel más importante en esa decisión fueron la generación mayor. El corazón de la generación de nuestros padres y abuelos finalmente se conmovió. Un anciano de 70 años se levantó en la asamblea y habló así: cuando yo era joven, la patria era pobre. Estaba devastada por la guerra, no había que comer y los niños pasaban hambre. Por eso no pude pensar en enviar a mis hijos a España. Porque España sufría tanto como nosotros. La voz del anciano temblaba. Por eso envié a mis hijos a China, a Rusia, a otros países. Cualquier lugar que fuera un poco mejor que aquí estaba bien. Cuán avergonzado me sentí de que el país no pudiera alimentar a sus hijos. La sala de reuniones quedó en silencio absoluto. Pero ahora es diferente. España se ha vuelto fuerte. Se ha convertido en un país reconocido por el mundo. Se ha convertido en un país donde nuestros hijos pueden salir al mundo con la cabeza alta como españoles. El anciano apretó el puño. Nunca pensé que llegaría un día así mientras yo viviera. Nunca imaginé que vería el día en que la patria volvería a ser fuerte. Pero ahora, esa patria nos está llamando. No ha llegado la era en la que podemos volver. Una mujer de 60 años se levantó y habló así: he criado a 3 hijas. La mayor trabaja en Madrid. La segunda se casó en Barcelona, y la menor asiste ahora a una universidad española. Mis hijas me dicen que vaya a España. Lágrimas asomaron a sus ojos. Al principio me negué. Pensaba: ¿por qué tengo que ir a una tierra extraña siendo ya vieja? Este es mi pueblo natal y he vivido aquí siempre, ¿por qué tengo que irme? Así pensaba. Pero al ver las fotos que me enviaron mis hijas, mis sentimientos cambiaron. Diciendo esto, sacó su teléfono inteligente. Esta es una foto que tomó mi hija mayor en un parque junto al río Manzanares en Madrid. Al fondo se ven rascacielos alineados, puentes y gente montando en bicicleta. Mi hija se ríe. Parecía muy feliz. Ella mostró otra foto. Es una foto de la familia de mi segunda hija. Su marido es español. Mi nieto va a una escuela española. Cuando me enviaron un vídeo llamándome abuela en español, lloré sin querer. No podía creer que mi propio nieto estuviera hablando español. Finalmente mostró una foto que tomó su hija menor en el campus universitario. La biblioteca es muy amplia y moderna, y el laboratorio cuenta con los últimos equipos. Mi hija decía que si estudia aquí puede volar a cualquier parte del mundo. Ella dejó suavemente el teléfono. Me di cuenta. La patria que se ha vuelto fuerte les está dando a mis hijas nuevas oportunidades. Oportunidades que ni siquiera podía imaginar cuando yo era joven. Por eso he decidido ir también. Quiero pasar el resto de mi vida al lado de mis hijas y mis nietos. Un hombre de 50 años se levantó y habló: perdí a mi hijo hace 20 años. Fue un accidente minero. Quedó atrapado en un túnel que se derrumbó mientras trabajaba en la mina de esta tierra. Su voz era pesada y profunda. Esa mina fue construida por la antigua potencia colonial. Es aquella mina donde obligaron a nuestros antepasados a trabajar forzosamente y cavar en la época de la ocupación. Han pasado 70 años desde la liberación. Y todavía seguimos trabajando en esa mina y perdiendo vidas. Golpeó la mesa con el puño. En aquel momento juré en mi corazón: no dejaré que mis nietos trabajen en esta mina. Quiero que mis nietos caminen hacia un futuro más brillante. Por eso envié a mis nietos a España. Él levantó la cara. Mis nietos viven bien. Uno se hizo ingeniero, otro profesor, y el menor ahora va a la Facultad de Medicina. Mis nietos están cumpliendo en España los sueños que mi hijo no pudo cumplir. Se secó las lágrimas. Yo también quiero ir a España. Es doloroso dejar la tumba de mi hijo aquí, pero aún así creo que debo ir. Mi hijo seguramente también lo desearía. Que sus propios hijos vivan felices. Porque ese era el deseo de aquel niño. Una mujer de 40 años se levantó y comenzó a hablar: soy maestra. He enseñado a los niños en la escuela de este pueblo durante 20 años. Pero más de la mitad de los niños a los que enseñé han abandonado este pueblo. Buscando mejores oportunidades. Ella suspiró profundamente. Al principio me sentí sola.
Les enseñé con tanto amor y, sin embargo, todos se iban, llegué a sentirme como si me hubieran traicionado. Pero con el paso del tiempo lo entendí. Aquellos chicos se fueron para agarrar su futuro. Ella abrió el registro de alumnos. De los niños a los que enseñé, hay 113 que se fueron a España. De ellos, 97 se han asentado admirablemente. Se graduaron de la universidad, encontraron empleo, formaron familias, algunos son directivos en empresas españolas, otros profesores universitarios y otros han emprendido. Ella sonrió. Estoy orgullosa de que mis alumnos estén brillando en España. Y ahora, esta vez quiero ir yo a España y enseñar a los niños allí. Quiero transmitir la historia de esta tierra a los niños españoles y heredar nuestra cultura. Un hombre de 30 años se levantó. Soy médico. Trabajo en el único hospital de esta región. Curar a los pacientes es gratificante, pero también hay muchas limitaciones, el equipo es viejo, faltan medicamentos y no hay especialistas. Sacudió la cabeza. Cuando llega un paciente grave siento impotencia. Porque no puedo dar el tratamiento suficiente. Si intentamos enviarlo a un hospital de una gran ciudad, cuesta dinero y tiempo. Hay gente que muere en ese proceso. Apretó el puño. España es diferente. El sistema médico de España es de nivel top mundial. Hay equipos de última generación, excelentes especialistas y sistemas eficientes. Quiero aprender más en España, convertirme en un mejor médico y salvar a más gente. Quiero obtener la especialidad en España. Estudiar más y devolver ese conocimiento a la comunidad. Si vamos a España, podremos recibir los beneficios de la medicina española. Ya no se perderán vidas por falta de equipo o especialistas. Un joven de 20 años se levantó y habló, estoy estudiando música. Toco el piano. Aquí no hay lugares donde recibir una educación musical adecuada, ni instrumentos, ni profesores, ni salas de conciertos. Extendió los brazos. Pero España es diferente. Solo en Madrid hay docenas de conservatorios, cientos de salas de conciertos y muchas orquestas. Es el país del flamenco, de la guitarra, de la zarzuela. Es un país donde la música está viva. Sus ojos brillaban. Quiero estudiar música seriamente en España. Quiero ser un pianista de talla mundial. Y algún día quiero volver a esta tierra y dar un concierto como pianista español. Un anciano de más de 80 años se levantó lentamente. Era la persona de mayor edad en el pueblo. Uno de los pocos testigos vivos que experimentó directamente la época de la ocupación. Todos contuvieron el aliento y escucharon sus palabras. A mí ya me queda poco en este mundo. El anciano habló tranquilamente. Pasados los 80, no sería extraño irme en cualquier momento. De hecho, puede que no tenga mucho sentido ir a España. Aunque vaya, no sé cuánto podré vivir. El anciano detuvo sus palabras por un momento. Pero quiero vivir. Antes de morir, quiero pisar la tierra de la patria. Quiero pisar con fuerza esa tierra que les fue arrebatada a mis antepasados y que nunca he visitado. La voz del anciano temblaba. Trabajé en la mina mientras los capataces me golpeaban. Perdí 2 dedos en las obras del ferrocarril. Mi padre murió luchando como soldado, y mi hermano se unió al movimiento de independencia y fue fusilado. Toda mi familia perdió la vida o sufrió heridas por culpa de aquella ocupación. El anciano derramó lágrimas. Sin embargo, ese imperio ahora ha decaído, y nuestra patria se ha vuelto fuerte. Ha superado al antiguo opresor. ¿Es esto un sueño o realidad? Nunca imaginé que llegaría un día así mientras yo viviera. El anciano apretó el puño. Quiero morir en tierra española. Quiero dormir en la tierra de la patria. Ese es mi último deseo. Recuperar lo que nos arrebataron. Esa es la última resistencia que puedo hacer. La asamblea quedó envuelta en silencio. Todos derramaban lágrimas. Jóvenes, gente de mediana edad y ancianos, todos lloraban. Los sentimientos de 100 años se desbordaban. El representante del pueblo se levantó y dijo, vamos a votar. Decidamos si las 25.000 personas enviamos una carta al gobierno de España y solicitamos formalmente la reintegración. Comenzó la votación.
Levantaron la mano para expresar si estaban a favor o en contra. El resultado fue abrumador. De las 25.000 personas, 19.800 estuvieron a favor. En contra hubo 150 y abstenciones 50. La decisión estaba tomada. Decidimos escribir la carta. Una carta oficial dirigida al Gobierno de España y al pueblo español. Una carta que reunía 25.000 firmas. Se formó un comité de redacción de la carta. Se reunieron los ancianos que conocían la historia, los maestros hábiles en la escritura y los jóvenes con experiencia en España. Tardaron una semana en redactar la carta. La revisaron muchas veces, la releyeron cientos de veces e incorporaron las opiniones de todos. La carta comenzaba así: al Gobierno de España y a todo el pueblo español, somos los descendientes de aquellos que una vez echaron raíces en esta tierra. Somos personas que fuimos abandonadas 2 veces por el imperio. Pero ahora elegimos por nuestra propia voluntad. Queremos volver a España. En la carta estaba plasmada nuestra historia. La traición, los trabajos forzados, la muerte, el sacrificio de los independentistas, el vagar tras la liberación, los años de olvido, y el cambio reciente, la marcha de los jóvenes a España, los casos de éxito, la determinación de la comunidad. La carta concluía así: no volvemos por la fuerza. Regresamos por amor. El hecho de que la patria se haya vuelto fuerte nos ha movido. Ahora es nuestro turno de ser la fuerza de la patria. 25.000 personas firmaron. Desde ancianos hasta niños, todos escribieron su nombre. Firmaban llorando, firmaban riendo, firmaban rezando. La carta estaba terminada. Todo estaba listo para enviarla a España. 3 días después de enviar la carta, ocurrió algo sorprendente. Llegó una respuesta del Gobierno de España. Fue una rapidez que superó con creces nuestras expectativas. Teníamos la intención de esperar varios meses, pero la respuesta llegó en 3 días. Y además, a nombre del ministro de Asuntos Exteriores. La gente se reunió en el centro comunitario. No eran las 25.000 personas, pero se reunieron miles de representantes y residentes interesados. El representante del pueblo abrió la carta. La carta estaba escrita en español. Un joven la tradujo y la leyó en voz alta. A la comunidad de descendientes de antiguos españoles, hemos leído su carta con profunda emoción. El Gobierno de España considerará seriamente su petición y tenemos la intención de enviar funcionarios encargados lo antes posible para comenzar conversaciones concretas. La sala se alborotó. Además, expresamos nuestro profundo pésame por las dificultades históricas que ustedes han experimentado. Los trabajos forzados y el sufrimiento del pasado son una historia que todo el pueblo español debe compartir. Ustedes nunca han sido personas desconocidas para nosotros. La gente comenzó a derramar lágrimas. España está lista para darles la bienvenida como compatriotas. Por favor, consulten con los funcionarios encargados sobre los procedimientos concretos y las medidas de apoyo. Gracias. Cuando terminó de leer la carta, la sala se envolvió en vítores. La gente aplaudía, se abrazaba y compartía la alegría. Era el momento en que, después de 100 años, eran reconocidos por la patria. Fue ese instante en que se les dio la bienvenida diciendo: ustedes no son extraños, son compatriotas. Una semana después, llegaron los funcionarios del Gobierno de España. El director general para Iberoamérica y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores, un oficial del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y un oficial de nacionalidad del Ministerio de Justicia. 3 personas aparecieron con trajes, maletines de documentos y expresiones serias. Comenzó la reunión. El representante de la parte española abrió la boca primero. Hemos venido para comprender su situación. Hablando con franqueza, que 25.000 personas migren a España de una sola vez nunca es algo sencillo. Hay muchos puntos que debemos examinar. Nuestro representante respondió: por supuesto, lo sabemos. Nosotros tampoco tenemos la intención de irrumpir todos de golpe. Entendemos que se debe proceder de manera planificada y por etapas. El representante español abrió su ordenador portátil. Primero, necesitamos confirmar su estatus legal. ¿Qué nacionalidad poseen actualmente? Nuestro representante explicó: la gran mayoría tiene la nacionalidad local,
de la región fronteriza /diagonal rusa. Una parte son apátridas, y unos pocos tienen nacionalidad de la otra potencia vecina. Sin embargo, todos nuestros antepasados eran españoles. También se conservan parte de los documentos del registro civil. El oficial del Ministerio de Trabajo español dijo, que existan documentos del registro civil es importante. Basándonos en eso, existe la posibilidad de que se reconozca su condición de compatriotas. ¿Podrían mostrarnos los documentos? Desplegamos los documentos que habíamos preparado. Eran copias de actas de nacimiento creadas en la época colonial, documentos emitidos por las antiguas agencias gubernamentales, registros sobre trabajos forzados, certificados de actividades cívicas, etc. Algunos estaban viejos y dañados, pero muchos se podían leer suficientemente bien. Los encargados de la parte española revisaron los documentos cuidadosamente. Estos son documentos extremadamente valiosos. Se incluyen cosas que no están ni en el Archivo Histórico Nacional. Con esto se pueden probar sus raíces. El encargado del Ministerio de Justicia preguntó, ¿desean la nacionalidad? ¿O desean algo como un permiso de residencia especial? Nuestro representante respondió claramente, deseamos la naturalización. Queremos ser ciudadanos españoles de pleno derecho. Queremos recuperar una vez más la nacionalidad que les fue arrebatada a nuestros antepasados. La parte española se miró entre sí. El director de Exteriores dijo, que 25.000 personas se naturalicen de una vez es algo sin precedentes. Podría ser necesaria la aprobación de las Cortes Generales, y tal vez sea necesaria la creación de una ley especial. Probablemente tomará tiempo. Nuestro representante asintió. Podemos esperar. Hemos esperado 100 años. No hay problema si se extiende unos años más. Solo queremos una promesa firme. ¿Nos aceptarán? El representante español dijo con expresión seria, personalmente, les doy la bienvenida de todo corazón. Pero esto requiere una decisión del gobierno. Debemos informar al presidente, debatirlo en el Congreso y también valorar la opinión pública de los ciudadanos. En ese momento, un joven representante de nuestro lado tomó la palabra. Tengo una petición. No solo queremos que nos acepten, estamos pensando en una forma de contribuir. La parte española mostró interés. ¿Qué tipo de contribución? El joven representante desplegó unos documentos. En esta tierra hay recursos minerales. Tierras raras, litio, níquel, cobalto, etc. Son minas que España explotó en la época colonial. La parte española se inclinó hacia adelante. Esas minas todavía existen. El joven representante asintió. Sí. Pero su estado no es bueno. Debido a que en el pasado se extrajo de manera brutal y luego se abandonó, la contaminación ambiental es grave y también hay problemas de seguridad. Ahora están prácticamente en estado de abandono. El director español preguntó, ¿de quién es la propiedad de esas minas? El joven explicó, es complicado. Nominalmente son propiedad del gobierno local, Rusia, pero en la práctica están abandonadas. El gobierno tampoco tiene interés en el desarrollo, y las empresas privadas han juzgado que no se espera rentabilidad de la inversión, así que nadie las ha tocado. Los encargados españoles mostraron expresiones de profundo interés. Entonces, ¿cuál es el contenido de su propuesta? El joven representante respondió claramente, queremos regenerar este complejo minero con la tecnología de minería sostenible de España. Protegeremos el medio ambiente y al mismo tiempo desarrollaremos los recursos. España proporciona la tecnología. Y nosotros ponemos la tierra y la mano de obra. Esa es la forma. La parte española comenzó a tomar notas. Concretamente, ¿qué tipo de tecnología? El joven representante desplegó los documentos que había preparado. España está en el nivel más alto del mundo en tecnología de minería verde y gestión de aguas. Especialmente la tecnología de restauración de minas abandonadas es excelente. Es una tecnología que puede purificar el suelo contaminado, restaurar el ecosistema y extraer eficientemente los minerales restantes. El director español preguntó con expresión de duda, ¿cómo consiguió esa información? El joven representante sonrió. Me especialicé en ingeniería de recursos en una universidad española,
y después de graduarme trabajé durante 3 años en una empresa minera española. Conozco bien este campo. La parte española asintió. Ya veo. Continúe, por favor. El joven representante continuó con la explicación. Si usamos la tecnología española, este complejo minero se puede redesarrollar de una forma respetuosa con el medio ambiente. Se puede frenar la contaminación, proteger el ecosistema y extraer recursos de manera sostenible. Y los recursos extraídos se pueden repartir con España. La parte española mostró interés. Es una propuesta interesante. Pero, no es necesario el consentimiento del gobierno local. El joven respondió por supuesto. Pero ellos también obtienen beneficios. Una tierra abandonada se desarrolla, el medio ambiente se repara y también se obtienen ingresos fiscales. Además, pueden aprender la tecnología española. Los encargados de la parte española intercambiaron miradas. El director de Exteriores dijo, esto no es solo un problema de migración, es un problema de cooperación en el desarrollo de recursos. Se necesitará una visión más amplia. El joven representante asintió también. Sí. No queremos ir a España solo para recibir beneficios, queremos contribuir adecuadamente. Queremos proporcionar los recursos que España necesita y crear nuevas oportunidades en las que las empresas españolas puedan invertir. El representante español preguntó con expresión seria, ¿cuál es el valor aproximado de esas minas? El joven representante mostró los datos. El volumen exacto de reservas requiere una investigación, pero en los estudios preliminares se estima que hay enterradas unas 100.000 toneladas de tierras raras, unas 500.000 toneladas de litio y 1 millón de toneladas de níquel. La parte española se sorprendió. Es una escala considerable. El joven continuó. Sí. Especialmente las tierras raras y el litio son recursos indispensables para las baterías de vehículos eléctricos, semiconductores y aparatos electrónicos avanzados. España es líder mundial en estos campos, pero depende de las importaciones para gran parte de las materias primas. El director español dijo mientras tomaba notas, esta es una información realmente importante. Tanto el gobierno español como las empresas tendrán un gran interés. El joven representante añadió, además, si podemos extraer estos recursos de forma respetuosa con el medio ambiente, contribuirá enormemente a los objetivos ESG, ambientales, sociales y de gobernanza de España. Se pueden asegurar recursos sin destruir el medio ambiente. La parte española asintió. Entendido. Informaremos de esta propuesta al gobierno. Solo una cosa más que queremos preguntar. Nuestro representante respondió, adelante. El director español preguntó con cautela, ¿cuál creen que será la reacción de China y Rusia? Y especialmente, ¿qué hará la antigua potencia colonial? Nuestro representante pensó un poco y respondió, China y Rusia no se opondrán demasiado fuerte. No es que vayamos a migrar masivamente todos de golpe, solo se trasladan los residentes de una región parcial. Además, se generan beneficios con el desarrollo de recursos. El joven representante añadió, sin embargo, existe la posibilidad de que la antigua potencia sea un problema. Este complejo minero es un lugar que ellos desarrollaron originalmente. Podrían reclamar derechos. La parte española puso una expresión grave. ¿Con qué base reclamarían derechos? El joven explicó, en la época de la ocupación, sus empresas tenían los derechos de explotación. Por supuesto, fue una adquisición ilegal, pero ellos podrían afirmar que fue legal. El director español sacudió la cabeza. Esa es una afirmación absurda. Para empezar, la propia época de la ocupación fue ilegal. Nuestro representante asintió. Es cierto, pero ellos lo reclamarán así. Seguramente desplegarán argumentos agresivos en la comunidad internacional. Nosotros ya tuvimos esa experiencia. La parte española preguntó con interés, ¿qué experiencia fue esa? Nuestro representante explicó, hace unos 10 años, intentamos redesarrollar una de las minas. Entonces apareció de repente una empresa de esa antigua potencia y afirmó que ellos tenían la propiedad. La razón era que los derechos de explotación adquiridos en la década de 1930 todavía eran válidos. La parte española se sorprendió. ¿Y qué pasó entonces?
Nuestro representante suspiró. El gobierno local se puso del lado de ellos. Como en aquel entonces las relaciones entre ellos eran buenas, al final nos vimos obligados a renunciar al desarrollo. La parte española mostró indignación. Eso es irracional. Nuestro representante asintió. Precisamente por eso necesitamos un socio fuerte. Solo si una nación fuerte como España está con nosotros podremos enfrentarnos a su tiranía. El representante español dijo con expresión de determinación: entendido. Informaremos de todo este asunto al gobierno. No es un simple problema de migración, es un caso complejo donde se entrelazan la cooperación de recursos, la justicia histórica y las relaciones internacionales. Nuestro representante dijo: es complejo, pero es algo con mucho significado. Se trata de recuperar lo que nos arrebataron hace 100 años, se trata de que nosotros volvamos a la patria, y también se trata de asegurar los recursos que España necesita. El director español pidió un apretón de manos. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Aunque tome tiempo, saquemos sin falta un buen resultado. Después de que terminó la reunión, estábamos llenos de una gran esperanza. El gobierno de España estaba considerando seriamente el asunto, se había presentado un plan de cooperación concreto como el desarrollo de recursos, y sobre todo, nos habían reconocido como compatriotas. Sin embargo, sabíamos algo. Que la verdadera prueba comenzaba ahora. Y que aquella antigua potencia no se quedaría callada. Aproximadamente un mes después de que el equipo de funcionarios españoles se marchara, llegó una noticia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la antigua potencia había emitido un comunicado oficial. Su contenido era impactante: los antiguos derechos de explotación minera fueron adquiridos legalmente en la época imperial, y esos derechos siguen siendo válidos. Dudamos de nuestros oídos. Ellos ya perdieron la guerra, y se suponía que todo dominio colonial había sido declarado ilegal, pero afirmar ahora que los derechos adquiridos entonces son válidos. Era como intentar justificar el robo de hace 100 años como propiedad legítima. El portavoz de su Ministerio de Exteriores declaró en rueda de prensa: el tratado de hace 90 años y los contratos mineros firmados posteriormente son legales según el derecho internacional de la época. El capital y la tecnología que invirtieron nuestras empresas deben ser recompensados justamente. La gente que veía esta noticia en el centro comunitario del pueblo estaba hirviendo de ira. El anciano de 70 años gritó hacia la televisión: ¿legal? ¿Dicen que fue legal llevar a nuestros antepasados a trabajos forzados y quitarles la vida? La mujer de 60 años dijo entre lágrimas: mi padre murió en esa mina. Lo hicieron trabajar sin medidas de seguridad, el túnel se derrumbó y perdió la vida. ¿Y dicen que eso es legal? Los jóvenes también estaban indignados. Pero su ira era fría y calculada. Inmediatamente comenzaron a buscar documentos de derecho internacional. La afirmación de ellos no tiene base en el derecho internacional. En los tratados de paz posteriores a la guerra, renunciaron a todos los derechos coloniales. Está estipulado claramente que renuncian a todos los derechos, títulos y reclamaciones. Además, según la resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU, el colonialismo fue definido claramente como una violación del derecho internacional. Los derechos adquiridos en la época colonial son nulos desde el principio. Sin embargo, ellos no retrocedieron ni un paso. Su gobierno afirmó con fuerza que no dudarían en llevar el caso ante la Corte Internacional de Arbitraje. Sus medios de comunicación informaron ampliamente que España está infringiendo nuestros derechos de propiedad. Sus políticos lanzaron declaraciones de línea dura una tras otra. El hecho de que el gobierno de España aceptara a los descendientes de los antiguos españoles ya era un gran desafío, pero ahora además había surgido una fricción diplomática. Incluso en los medios españoles las opiniones se dividieron. Una parte apoyaba la acogida de los descendientes, y otra parte temía el deterioro de las relaciones internacionales. Estábamos llenos de ansiedad. ¿Se doblegaría el gobierno español ante la presión?